Es algo que sentimos de verdad y que estamos muy agradecidos. Ay, se te queda así el corazón encogidito, ¿eh? ¿Ya? Hola familia. Hola papirrines. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de investigación, vamos a decir, porque a raíz del vídeo que vimos de Planeta Juan, ahí se generaba una duda con la inmigración a México, con las distintas etapas que México ha recibido inmigración de otros lugares. Y nos hemos fijado en la inmigración que llegó desde España a México. La verdad es que durante la Guerra Civil Española, México y Latinoamérica fue uno de los destinos escogidos por la gente que no quería vivir en España por la presión política o por cómo se estaba, por la pobreza o cómo se estaba viviendo en España en ese momento. Y tenemos un vídeo que se llama Los que llegaron, Exacto. Españoles, que yo creo que data de esa época. Exacto, es de Canal 11, es un canal público mexicano, que por cierto nos hemos fijado que no solo tiene de España, sino que tiene de Italia, de Francia, de Reino Unido, de muchísimos países, así que si os gusta esta serie podemos ver más vídeos de otras nacionalidades para que nos enteremos de historias personales y de cómo llegaron, por eso se titula Los que llegaron. Y cómo México les acogió, ¿no? Exacto. Ese cambio cultural que han vivido. Bueno, lo vamos a ver qué nos cuentan. Vamos a ver. Bueno, mi nombre es Pablo Mirante Suárez. Soy de León, España. Llegué a México cerquita el de aquí. 21 de diciembre del 1952 a Veracruz. Así que ya llovió. Veracruz. Mi esposa, María del Carmen, todos les decimos Carmina por cariño, Carmina. Mi hija, Camino, es Ana María del Camino. Pablo, es Pablo Ángel. Salud. Salud. Salud, ¿eh? Me llamo Damián Figueras, vengo de Barcelona y soy arquitecto. Llevo 2 años viviendo en México y un par de meses más o menos, trabajando y pues haciendo cosas que desde España y algunas cosas aquí. Mi nombre es Mireya Imas Gispert, soy mexicana por nacimiento, aunque ahora tengo la doble nacionalidad, ya que México nos lo permite. Y me dedico, soy bióloga, ecóloga, y trabajo en el Programa Universitario de Medio Ambiente, el cual coordino. La presencia española en México es una presencia fundamental, es una parte de la raíz de México, ¿no? Como migración ya es otra cosa, porque como migración lo que tenemos esta primera oleada, que la segunda mitad del 19 hasta 1921, la presencia española obedece como a factores de expulsión de España, porque es un país que tiene problemas muy graves, tanto políticos como con sus colonias en África, es un país muy pobre. En ese momento tenía 4 hermanos de mi madre en México. Me platicaban tantas cosas de México que yo tenía mucha ilusión en venir. Y al que iba siempre decía, yo quiero irme para México, yo quiero irme para México. Y después de estar peleando en ese sentido 2-3 años, me dijeron, pues vamos para México. Okay. La mayor inmigración inició en las últimas décadas del siglo XIX, por jóvenes en búsqueda de mejores condiciones de vida, a un país en el que compartían idioma y religión. Claro. Que se te hace más Las fácil. principales provincias de donde provenían eran Galicia, Asturias y Canarias, seguidas por Cataluña, Canarias. Castilla y León. Esta inmigración se vio favorecida por el impulso de la política de fomento y apertura a la inversión extranjera del presidente Porfirio Díaz. Bueno, yo salí de España hace 6 años ya, ahora. Estuve 4 años en Londres, de los cuales acabé mi carrera de arquitectura. Empecé en Barcelona y acabé en Londres. De allí acabé, plena crisis inmobiliaria y financiera. Inglaterra, España, imposible encontrar nada de trabajo. Y a través de una chica con la que estudié, de Saltillo, Coahuila, me dijo, pues vente para México. Y pues sonaba increíble, la verdad. O sea, Saltillo sí que no fue el encaje, pero sí que llegué aquí y estuve como 10 días, tuve 12 entrevistas, de las cuales 6 ofertas de trabajo. Y además hay como la red que conocían a sus paisanos aquí, pero también el paisano que iba a España a por migrantes. Es decir, todo ese proceso de las cadenas migratorias se da hasta el día de hoy, aunque bueno, hoy tiene
otras características, porque entonces se venía en barco, uno se comunicaba por carta. Ok. Por ambos lados, tanto mi madre como mi padre son nacidos en España. Ellos llegan niños a México cuando se pierde la guerra civil española. Ellos son refugiados de esta guerra. Llegan a Mireia México es del País pequeños. Vasco. Se mantiene un No, núcleo Cataluña. muy consolidado de refugiados españoles. Prácticamente se conocen entre todos, se identifican. Los niños crecen básicamente en las mismas escuelas. Básicamente por esta razón, pues mis padres se encuentran, hacen juntos la escuela y se casan. Tenían su tiempo, en aquel entonces ya tenían ellos 30 años o, sí, o 40 algunos en México. La vida para ellos al llegar a México fue muy dura porque tenían que dormir inclusive a lo mejor en el mostrador, como le sucedió a muchísimos de los españoles que llegaron. Afortunadamente ya no me tocó eso. Yo salí de España en el puerto de Gijón, ahí embarqué en el barco Marqués de Comillas y fue un viaje muy largo, para mí fatal porque vine mucho tiempo mareado. En ese viaje, dígate, 32 días de travesía, pero venía muy 32 ilusionado, días así en que barco. llegamos a Veracruz y me compuse de todo. Buena parte de las prácticas de los inmigrados Y nos quejamos van a ahora seguir de teniendo otra el vez. mismo perfil socioeconómico. Igual que se dedicaban ya al pequeño comercio, siguen reproduciendo aquí la misma práctica del pequeño comercio. Sigue siendo igual, que es lo mismo que hacían también en España. No cambia, no va a cambiar solo hasta el momento en que ellos cambian su nivel socioeconómico. Claro. Y pueden ampliar o llevarse Claro. a otra cosa. ¿Sabías que el frontenis tiene como abuelos a los españoles y como padre a los mexicanos? Los inmigrantes españoles trajeron la pelota vasca País Vasco. y fueron Claro. los mexicanos los que aportaron la especialidad del frontenis. México es la potencia mundial en esta especialidad, tanto en equipos de mujeres como de hombres. ¡Hala! Los mexicanos son como... O sea, lo adaptaron, bien ¿no? abiertos, bien como Nosotros jugábamos tranquilos, en frontenis. y llegas y enseguida como que te intentan integrar en el grupo, te intentan como hablar, te preguntan qué estás haciendo, qué haces, tal. Yo creo que en España eso es como mucho más cerrado. El grupo de gente con el que caí enseguida como que todos me fueron como conectando y de repente era como... se fue haciendo más grande, más grande, más grande y fue como muy acogedor y muy... me ayudaron muchísimo, la verdad. Hay, digamos, los grandes capitales españoles que se van a ir fundando a fines del siglo XIX y principios del XX, donde muchas compañías, cervecerías, tiendas de abarrotes, pero no pequeñas, sino grandes, A gran grandes escala, ¿no? capitales que fueron, digamos, los pilares de la colonia española durante aquellos años, que crearon sus propias instituciones como la Beneficencia Española. Por mi parte paterna, mi abuelo era filósofo. Él como filósofo estudia su doctorado en Alemania, donde conoce a mi abuela paterna, que es alemana. Y por el lado de mi Ok, madre vaya son mezcla. catalanes. Entonces ellos Es tampoco catalán. hablan español. Mi Ok. madre cuando llega a México no habla castellano y mi padre cuando Habla llega a México catalán. tampoco habla castellano. Mi padre habla alemán y mi madre habla catalán y francés. En la agrupación leonesa es donde se juntan todos los que son de la región, los mayores, los hijos, en fin. Entonces fui a conocer lo que era agrupación leonesa y me integré a lo que era el cuadro artístico. Ahí conocí a la que hoy es mi mujer. Mi suegro era vicepresidente de la agrupación leonesa y ella estaba tomando nota de todos los que se integraban al cuadro artístico. Y me agarró también, que ya no me soltó hasta la fecha. Llevamos de conocernos y vivir juntos nada más 58 años. ¡Wow! 58 años. Moni, aguantándote El 58 13 de años. junio de 1939 atracó en el puerto de Veracruz el buque Sinaía, con 1.600 refugiados de la Guerra Civil Española, acogidos Esta por es la el época que yo gobierno del decía. general Lázaro Cárdenas. México abrió las puertas a cerca de 25.000 inmigrantes españoles que fueron llegando al país 25.000. paulatinamente hasta el año de 1942. Ostras, es mucho, ¿eh? Mis abuelos pelearon los dos en el bando republicano. Mi abuelo era del gobierno de la República y mi abuelo materno era médico en el frente. Y bueno, perder la guerra, salir como migrantes. Mi abuelo materno estuvo en un campo de concentración, el cual tuvo que ser rescatado por mi abuela con un montón de dinero. Ella vive en una casa acomodada, mi abuelo está en el frente, se pierde la guerra, mi abuelo se pasa a Francia, en Francia los agarraron y los metían a campos de concentración. Y ella se entera que está en un campo de concentración mi abuelo, consigue dinero, se va, lo saca
regresa por los hijos, esto a pie, se cruzan los Pirineos a pie, y se lleva a mi madre y a mis 2 tíos caminando a cruzar los Pirineos y les dice, pueden escoger un juguete. Entonces cada quien escoge su juguete y deja toda su familia. Porque además la madre le dice, bueno, si tú te vas, ya no cuentas con nosotros. Y ella dijo, con permiso, adiós. Y se fue a la nada. Wow. Hay un momento donde saber, se trae a los niños de Morelia. ¿Qué es lo que pasa? La guerra civil española es una guerra terrible, es una guerra donde se están probando las armas de la Segunda Guerra Mundial, como lo prueba el Guernica y otras cosas, los bombardeos, entonces una guerra terrible. Y entonces muchos padres deciden enviar a sus hijos a lugares más seguros. Entonces hay 2 lugares seguros en ese momento. Algunos niños los mandan a la Unión Soviética y los niños de Morelia. Entonces, ¿por qué los niños de Morelia? Pues porque los mandan a una escuela, porque el general Cárdenas es michoacano, y entonces los manda a Morelia. Entonces, ahí hay que entender, cuando dije que es dramático porque, primero, muchos de esos niños, bueno, desde luego no regresan a España, claro, porque eran hijos de rojos, de modo tal que los hubieran fusilado porque triunfa Franco. El exilio español no se porta muy bien con los niños de Morelia, tampoco, porque los propios refugiados españoles que llegan después, que ya es hasta el tercer momento, también hay problemas, no se hacen cargo suficiente o casi no se hacen cargo. Los niños de Morelia tienen un enorme resentimiento con el resto del exilio. Yo primero estuve estudiando y al año de estar estudiando ya empecé a trabajar con ellos al mostrador, que es la tienda de ultramarinos. En 1960 nos casamos, Carmina y yo, y empecé yo a trabajar con mi suegro en los tamales. Durante 2 o 3 años estuve con él. Un día me dijo, dice, ¿cuánto crees que puede valer tamales Imperio? Y simbólicamente me dijo, aquí están las llaves, págalo como puedas. Pues qué sí, rico el pues la boing, comida qué mexicana, bien. la verdad, me encanta, pero me da pena porque no se está experimentando al máximo de lo que se pudiera experimentar. La base es esta materia prima de frutas y verduras que la verdad fue como una especie de renacimiento para mí, como redescubrir así. Es que nos pasa a nosotros Qué alegría también. me da escuchar Colores esto. y todo. A mí, por ejemplo, me encanta el huitlacoche. O sea, todo lo que lleva huitlacoche que Comimos pizza de pulque de huitlacoche. No conocía huitlacoche en España, nunca había probado. Las salsas también es como toda una nueva experiencia. En mi casa tú no podías dejar nada de lo que te servían en el plato. Todo lo que se te pusiera en el plato te lo tenías que comer. Y en México la clase media era de mal gusto porque parecías muerto de hambre. Y me decían, en casa me decían, sí, es que nosotros sí fuimos muertos de hambre. Y nosotros sí sabemos lo que es no comer. Y tú te comes todo lo que tienes en el plato. Cuando lo has pasado verdaderamente mal. Rehusar las cosas, o sea, los calcetines se sucian. No que no tuvieran mis padres para comprarte calcetines nuevos, pero no les cabía en la cabeza que algo que se podía arreglar no se arreglara. Después de pasarlo mal, eso es. Ya, mi especialidad otro son valor las a las ensaladas. cosas. Esas son las especialidades. De las cosas que hacía mi madre, que te puedo decir algo muy simple, un arroz con conejo, por ejemplo, me encantaba. Pero, sin embargo, desde España me gustaba el picante. Yo siempre comía picante. Los pimientos que salían un poco picantes, todos eran para mí, porque los demás no. Los del padrón, que llamamos. Que era hermana de mi madre, con la que empecé viviendo. Pimientos del padrón. Era el primer día que me dijo, hoy vas a comer peneques. Yo no sabía lo que era un peneque. ¿Qué es un peneque? Me encantó. Y los tacos, soy vicioso de los tacos. Cuando era niña yo me acuerdo ¿Qué es un peneque, hacían, por favor, Baberines? Por ejemplo, fabada, que no es algo muy típico de aquí, o un potaje, o un cocido que a mi abuela le quedaba muy bien, pero también te hacían enchiladas, te hacían algo con mole, que a mí me encanta en lo personal. Uy, qué rico. En fin, como que siempre se ha tratado de mezclar las cosas, ¿no? Además, en mi casa parece mentira, el que es nacido en España es mi papá y es el que más chile come. Mira. Bueno, potajes tenéis el pozole, es comparable. Sí, es ¿no? verdad, sí. ¿Sabías que la palabra paella no es el plato en sí, sino el utensilio en el que se prepara? Su nombre real es arroz a la valenciana y fueron los inmigrantes españoles los que la popularizaron tanto en nuestro país.
La única Wow. regla que tienes que saber sobre la paella es que tienes el permiso para comer los camarones con las manos y chuparte los dedos después. Acabamos de aprender una cosa que no sabíamos. totalmente. Me he quedado loco. Esta foto corresponde a nuestros 25 años de casados, en donde, según vemos en esta otra foto, renovamos los votos de matrimonio porque pues es una costumbre mexicana que a nosotros nos gusta mucho. La ceremonia fue en la Iglesia del Rayo, que es una joya del barroco mexicano. Fue una boda tradicional mexicana porque en España guay. no se usa, por ejemplo, madrina de lazo. Ahí no se pone lazo, ni madrina del libro y rosario, ni nada de eso. Aquí están los hijos, los nietos, todos. El segundo momento, que es muy importante, es cuando intelectuales van con el general Cárdenas y con otra pléyade de hombres extraordinarios, una generación de mexicanos extraordinaria realmente. Bueno, pues ahí está don Daniel Cosío Villegas, ahí está don Alfonso Reyes, que convencen al general Cárdenas de darles refugio a los intelectuales, como Gauss, el filósofo, etc. En este grupo también llegaron religiosos, futbolistas, pelotaris y gente del espectáculo como María Conesa, conocida como la Gatita Blanca. En el área ¿Tú sabes quién filantrópica era? fundaron Yo no sé asociaciones quién como era. la Sociedad de Beneficencia Española, creada en 1842, y el Panteón Español. Casi 100 años después de la sociedad, inauguró un moderno sanatorio, el Hospital Español, que permanece vigente hasta hoy. Sí. De la Ciudad de México, lo hemos visto. Entre los lugares de esparcimiento destacan el Casino Español y el Club España, fundado en El Club 1912, España. Lo vimos. al cual el rey Alfonso XIII le otorgó el título real por unir a toda la comunidad de inmigrantes españoles. No se puede entender hoy la distribución, el conocimiento de los grandes literatos, investigadores españoles y europeos en general sin la presencia de Porrúa aquí en México. A partir de la fundación de su instancia de distribución y promoción y edición, va a ser socializar y democratizar buena parte del conocimiento y la lectura de los grandes clásicos. Claro que hay que mencionar que es una migración privilegiada, porque es gente que al menos tiene una carrera. Cárdenas se hace cargo de esto y entiende que es una migración que le puede dar un empuje importante a las diferentes profesiones en el país. La mayor beneficio, parte ¿no? de los exiliados españoles se van a encontrar en la Universidad Nacional Autónoma de México y aparte de la UNAM se van a encontrar también ya cuando se inaugura el Instituto Politécnico Nacional, también se van a encontrar. Junto con la UNAM, Politécnico y otras instancias más, ya encontraremos también ya la inauguración de su propio, digamos, producto, que es el Colegio de México. ¿De qué detalles te Este enteras? es un Ya te digo. pequeño edificio que estamos haciendo aquí, un grupo de amigos y de socios de 9 departamentos, aquí en la Colonia del Valle. Cosas que realmente me han dado mucha satisfacción. Y han andado rodando de un lado para otro, ya está un poco maltratada, porque estos son todos de unos 50. Por cierto, Colonia del Valle, ¿dónde estaba? Me suena muchísimo. Es que no sé si este hombre ha dicho que sigue en Digamos Veracruz, que la pero última Colonia del Valle fase y de Ciudad la de México. En Ciudad de inmigración México, yo- española en México la vamos a ubicar fundamentalmente después de los años 80. Han tenido una importancia nodal. Hoy podríamos hablar de prácticamente de que la mitad del movimiento de capitales por vía del sector bancario está dominado por bancos españoles o en coinversión con bancos mexicanos. Estoy hablando del Banco Santander, por ejemplo. Hablo del Banco Bilbao Vizcaya, junto con Bancomer trabajan aquí. Realmente la sociedad en la que nosotros hemos vivido ha sido tanto de gente completamente mexicana como de gente con ascendencia. Entonces realmente yo nunca noté nada raro, ¿no? Simplemente se quiere a los dos países por igual porque te hablan de que en España están tus abuelos, muchos tíos, tus primos, y en México también están otra parte de abuelos, de primos. Nos han inculcado ese amor a las dos, a México por nacimiento y a España por sangre,
que eso mismo nosotros también como padres se lo inculcamos a nuestros hijos. Cuando vuelvo a España me dicen, ¿pero cómo estás hablando, tío? Y yo estoy así como pensando que estoy hablando ya normal, como integrándome a España, y en realidad no. Hay una fase de adaptación que tarda un tiempo y que me dicen, estás hablando como mexicana, pero ¿por qué hablas así y tal? Pero yo Si me nos siento que pasa a estoy hablando nosotros- otra vez español como en España, pero en realidad no lo estoy hablando. Entonces, bueno, así palabras, alguna vez también que fui a una farmacia y pedí un esparadrapo y el señor de la farmacia me dice, yo no tengo eso. Ah, esparadrapo. Un esparadrapo en una farmacia. Esparadrapo Pero es que no sé qué es eso. lo de ¿Qué es pegar las eso que se le vendas. pone a no la sé. gasa para pegarlo? La gasa. Ah, la tela adhesiva. Ah, pues eso. La familia de mi madre hablaba catalán y entre ellos siempre se habló catalán. Pero cuando regresa a España y habla catalán con su familia, con los amigos y los vecinos y tal, le dicen, ¿qué catalán tan raro hablas? Catalán Hablas un mexicano. catalán de antes de la guerra. Y pues claro, su catalán se congeló en el tiempo. No evolucionó Claro. con el catalán que hablaban las flipa. gentes en España, ¿no? Bueno, Guau, Barcelona, en la región de Cataluña. Flipa. Hubo gente de los refugiados españoles que jamás se declararon mexicanos, que siempre estuvieron pensando que iba a caer Franco y que iban a volver, y que cuando murió Franco, no cayó, pero murió, volvieron, y claro, regresaron a una España que no era la que conocían, que no era la que... Ya ni eran ni de aquí, ni de allá, ni de acullá. ¿no? Sí. Eso yo creo que es lo peor que te puede pasar en un proceso migratorio. Vivir en la nostalgia, y como diría Sabina, no hay peor nostalgia que añorar lo que nunca existió, ¿no? Es verdad. Porque nunca vivieron esa España. Ella fue uno de los primeros regalos de boda, que tiene con nosotros 51 años. Esta es la patrona de León, es una piedad, la Virgen del Camino, la Virgen de Covadonga, la Catedral de León, y la Virgen del Carmen es la patrona de Málaga, es la Virgen de los Marineros. Católicos, apostólicos y remonos. Y no romanos, remonos. Bueno, pues México los rescata. Esa es una parte de la historia más maravillosa de la generosidad de este país. Hace de la generación de mis padres y de mis abuelos que se rindan incondicionalmente ante la grandeza de este país, ¿no? Y nosotros, bueno, ya como mexicanos, pues indudablemente para nosotros nuestro país es este. Pero sí que he hecho menos mucho, por ejemplo, familia, mi madre, es así como algo que de verdad se echa de menos. Pues mi abuela se están haciendo mayores, esto sí que de repente como cada vez que vuelvo y los veo, me pesa un poco, ¿no? Estar como lejos de mi hermana de 18 años. Eso sí es duro, de repente. Es una distancia, Pero sí, no, pero estoy aquí muy, muy, muy contento. Ya te digo, va para largo, va para largo. Es que México me dio la te oportunidad atrapa, de estar aquí, de conocerlo, de vivir en él. Me ha dado una familia extraordinaria y pues me ha dado todas las comodidades que he querido. No dejo de ser español, pero quiero mucho a México. A veces me siento más mexicano que muchos mexicanos. Qué bonito. Se estima que en el país hay unos 80,000 inmigrantes de origen español. Sus aportaciones han sido un cimiento fundamental en el desarrollo de nuestro país. Hoy, sus hijos y nietos son mexicanos y forman parte de la comunidad activa de México. A la entrada de León hay una inmensa laguna donde se bañan las guapas porque feas no hay ninguna. Resalada, dímelo, dímelo resaladina, ¿dónde tienes el Esta es la amor? historia de los españoles, de los que llegaron. Hoy no volvió. Ay, son canciones largas, pero nada más con eso. Qué bonitas historias. Saber que incluso hace tantos y tantos años me da la sensación de que antes había más hermandad, incluso con todos los problemas que había en el mundo. Ya. Había menos problemas para entrar a los países, menos problemas para absolutamente todo. Y hoy en día que lo tenemos todo tan accesible, que se supone que tenemos que ser más modernos, las mentes tienen que evolucionar. Pues ya sabes, los de arriba siempre piensan en territorio, ¿no? Y es como esta línea, esto para ti y esto para mí, y no la
pases. Es cierto. Y yo creo que es la manera de gobernarnos o de dirigirnos por el mundo, es al final lo que nos separa a las personas. Fíjate, si había cualquier problema se les abría los brazos, eran españoles, como he dicho al principio, hay italianos, de Reino Unido, no sé. Todos los países hemos pasado por más problemas, por menos, pero pienso que lo que hace grande a un país es este tipo de cosas, ¿no? Sí. Abrir las puertas, abrir los corazones como lo hiciste, en este caso con los españoles, que lo seguís haciendo con nosotros, o sea, totalmente. es algo que sentimos de verdad y que estamos muy agradecidos, y que en esto se ha reflejado que no es de ahora, que es de siempre, ¿no? O sea, tener donde refugiarte cuando tienes un problema, o sea, es que eso es muy bonito. Claro. Porque ver que tu país se arruina o que hay una guerra, ¿dónde vas? Y tener esa posibilidad, es que tú piénsalo, es súper importante, la verdad. Bueno, seguro que más de uno ha visto estas series del canal 11 de la televisión mexicana, así que aquí debajo escribid cuál queréis que sea el siguiente episodio o otro programa que sepáis que nos puede interesar o que os interesa, que digáis este es muy bueno. Escribidlo aquí debajo en comentarios. Nada más, Moni. Ay, se te queda así el corazón encogidito, ¿eh? Es chulo conocer estas historias, Sí, ¿no? Y de mira, verdad. hemos aprendido que la paella no se llama Es por paella la por la paellera. comida, sino por la paellera. Pero bueno. No tengo paellera. Que paséis excelente día y nos vemos mañana en un vídeo nuevo. Adiós, familia. Adiós, papirrines.